diferenciales o los más conocidos, lo que eran los sistemas mecánicos, eléctricos, vimos lo de la parte de los tanques, el servomotor, vimos el generador y bueno, pues vimos algunos otros, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que son los sistemas híbridos o vamos a empezar a ver lo que son los sistemas híbridos. Básicamente nuestros sistemas híbridos, como el nombre le indica, pues es una mezcla, ¿no? Vamos a encontrar un sistema en el cual tenemos una mezcla de los sistemas que ya vimos, es decir, en un solo sistema pues podemos tener un sistema eléctrico, un sistema mecánico, una combinación de un sistema, por ejemplo, con operacionales y un servomotor y cargas y demás, ¿no? Pero básicamente lo que nos eh, va a permitir esto es que si yo tengo un sistema mecánico, un sistema mecánico, pero que tiene una parte de control, bueno, pues yo puedo hacer el modelo matemático de todo el sistema. Obviamente, pues tendríamos diferentes bloques, ¿no? Tenemos que analizar, por ejemplo, el modelo de la parte mecánica, el modelado de la parte electrónica y así sucesivamente, para posteriormente realizar lo que es la unión entre ellos, ¿no? Es decir, todas las ecuaciones que obtengamos como resultado, bueno, pues habrá que relacionarlas, de modo que a partir de un solo sistema, bueno, pues podamos llegar a encontrar el modelo correspondiente a cada una de las etapas que lo incluye, ¿no? Entonces vamos a ver esa parte, ¿no? De lo que son los sistemas híbridos, ¿no? Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos sencillos y luego de ahí vamos a empezar a ver algunos ejemplos más complejos y más laboriosos, ¿no? No tanto laboriosos, sino, o sea, a lo mejor hay que hacer bastantes ecuaciones, bastantes operaciones algebraicas y demás, ¿no? Pero básicamente, pues, relativamente algo sencillo, ¿no? Entonces, básicamente vamos a ver que un sistema, por ejemplo, híbrido puede estar conformado como lo que vemos en pantalla, ¿no? En el cual pues tenemos un sistema que está conformado por una parte en la cual no se incluye lo que es un divisor de voltaje. Después de ahí tenemos lo que sería la parte que corresponde a un circuito con operacionales y de ahí en adelante vendría lo que es la parte de un servomotor. Entonces, básicamente tenemos que definir cuántos bloques tenemos. En este caso sabemos que tenemos pues, 3 bloques, ¿no? Correspondientes a cada una de las etapas. Entonces, básicamente sabemos que lo que nosotros buscamos es realizar el modelado matemático que nos genere lo que es nuestra función de transferencia, que es la relación que existe entre una variable de salida y la variable de entrada. O es lo mismo, o lo que medir, por ejemplo, cómo se va a comportar una de las variables dependiendo de la entrada que nosotros le demos al sistema. En ese caso, por ejemplo, de este que tenemos aquí, yo sé que como entrada tengo un voltaje, ¿no? Es un voltaje de entrada, entonces es la variable inicial. Sabemos que podemos plantear diferentes voltajes y diferentes corrientes a lo largo de lo que sería el sistema. Pero pues, básicamente podemos tener diferentes variables que podemos estar midiendo, que podemos conocer. Por ejemplo, lo que es el desplazamiento angular, que es lo que es el desplazamiento angular y cómo lo planteamos, ¿no? Pues básicamente podemos decir, pues un ejemplo de ello podría ser cómo se comporta el desplazamiento angular dependiendo del voltaje de entrada. Entonces tendríamos un sistema en el cual tenemos una entrada, tenemos una salida y tenemos el sistema. Entonces, lo que tengamos aquí, que es el modelo matemático, las ecuaciones que van a conformar este bloque, bueno, pues es aquello que, digamos, representa mi sistema, incluido por el divisor de voltaje, el operacional y lo que es el servomotor, es decir, cómo afecta o cómo aplican la entrada a cada una de las etapas, ¿no? Cómo lo van modificando, ¿no? El estado de cada una de las etapas hasta que podamos encontrar cómo se va a comportar ese desplazamiento. Entonces, nosotros podemos realizar el análisis. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder realizar el análisis? Bueno, muy sencillo. Dividimos en bloques y una vez que dividimos el bloque, bueno, pues tenemos que analizar ese bloque como un todo en ese instante. Es decir, como si esta parte que tengo aquí, bueno, fuera durante un momento todo el sistema que yo analizo. Es decir, lo demás no me interesa analizarlo ahorita. Lo que me interesa es cómo se va a comportar esta parte. Y en esa parte que tenemos aquí, sé que es un divisor, pues yo sé que aquí tengo una salida. Esa salida yo planteo que puede ser, en mi caso, el voltaje A, o puede ser el voltaje 1, voltaje 2, como ustedes quieran, ¿no? En este caso yo lo planteo como voltaje A. Sabemos que hay un voltaje de entrada, que tenemos una resistencia R1, que tenemos una resistencia R2. Y sabemos que para poder determinar el voltaje de A,
pues sabemos que también es el voltaje que hay entre aquí y la Tierra. Entre ese punto y lo que es la Tierra, pues está el voltaje en la resistencia. Por lo tanto, yo diría que el voltaje que estoy buscando es el mismo voltaje que hay en la resistencia 2. Y para calcularlo sabemos que no tenemos más que aplicar un divisor de voltaje, donde decimos que el voltaje en A es igual a la resistencia donde lo quiero encontrar entre la suma de las resistencias y multiplicado por el voltaje de entrada. Entonces, esto que está aquí pues ya me representa, digamos, el modelo matemático de mi primer bloque, que es el divisor de voltaje. El siguiente bloque está conformado por un operacional, donde ese operacional tiene una entrada, que es el voltaje BA, que sabemos que es la salida del bloque anterior. Es decir, el bloque anterior tiene una salida que yo definí como voltaje. Entonces, esa salida se comporta como una entrada para el siguiente bloque. Y sabemos que esto pues ya lo analizamos anteriormente. Por el tipo de configuración que tienen las resistencias y el operacional, sabemos que esto se trata de un amplificador no inversor. Y sabemos que tiene una salida que yo planteo como voltaje. Pues tengo voltaje en A y voltaje en B, entrada y salida. Entonces, yo puedo hacer mis ecuaciones de modo que llegue a esto que está aquí. Si recuerdan, esto que está aquí, pues es la fórmula de un sumador no inversor, donde la ganancia, es decir, la razón de variación, está dada como R3 entre R4 más 1 y multiplicado por el voltaje de entrada. Entonces, básicamente lo que tenemos aquí, pues es una ecuación que ya vimos anteriormente. Entonces, muchas veces no es necesario realizar otra vez el análisis, pero si alguien quiere hacer el análisis, bueno, pues también, ¿no? Planteamos a fin de cuentas lo que son las corrientes, que aquí tengo I1, que aquí tengo I2, que el voltaje en la terminal inversora es igual al voltaje en la terminal no inversora, y que esos son igual a el voltaje N. Que la corriente I1 es igual a la corriente I2. Entonces, bueno, pues básicamente lo que nosotros podemos realizar o lograr con el análisis pues, es llegar a esta ecuación que ya hicimos anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, lo podemos hacer o podemos decir, yo sé que la ecuación que me describe el comportamiento del amplificador no inversor es esta que tengo aquí, ¿no? Está amplificando a una razón dada por R3 entre R4 más 1. Entonces, esto que está aquí pues, es la ganancia de voltaje. Y finalmente, pues llegamos a nuestra tercera parte, nuestro tercer bloque. Este tercer bloque, si recuerdan, corresponde a lo que es el servomotor, donde dijimos que teníamos una parte que era la resistencia, la bobina y el voltaje inducido. Vemos que aplicábamos un voltaje de entrada, nos generaba una corriente de salida. Teníamos una corriente de armadura que decíamos que se denominaba como IF y que era constante. Y que eso iba a generar además que al modelarlo se planteara que el servo, la salida, pues tiene el mismo que estuviera conectado, por ejemplo, una carga, y sabemos que esa carga pues tiene una inercia y tiene una fricción, ¿no? Sabemos que el motor, tiene aquí, tiene un pivotito, y tiene aquí lo que es la parte mecánica, ¿no? En el, digamos, en el servo. Entonces, básicamente, esa parte pues, se modela como lo que tenemos aquí, como una parte mecánica, en donde se presenta lo que es un par motor y ese desplazamiento, y se presenta lo que es un desplazamiento angular del propio motor. Entonces, básicamente, esto será la esencia, es el servomotor. ¿Okay? Bueno, pues cuando tenemos esa parte sabemos que habíamos definido las ecuaciones. Decimos, estas ecuaciones que estaban aquí eran las ecuaciones pertenecientes a lo que era el servomotor y que dijimos que ya no iba a cambiar. Donde decíamos, el voltaje inducido en el motor es igual a SKM por θS. Es decir, KM pues, era la constante del motor, era un parámetro que marcaba o que tenía que ver con el fabricante y el modelo del servomotor que se manejara. Y teníamos lo que era el desplazamiento angular. Decíamos que también el voltaje que teníamos a la entrada, el voltaje que aplicábamos, era igual a quién? Pues al voltaje que se queda en esta resistencia, más el voltaje que se queda en la resistencia, más el voltaje que se induce en el motor. ¿Sí? Entonces, podemos plantear esta otra ecuación, de acuerdo a lo que es la ley de voltaje de Kirchhoff. La suma de los voltajes tiene que ser igual a cero. O el voltaje
es igual a la suma de los voltajes en los cuales se divide la entrada, ¿no? En cada uno de los elementos. Otra ecuación que manejábamos era una ecuación relacionada con el par. Una era la ecuación del par relacionada con las características eléctricas. Es decir, el par que se está generando tiene que ver con quién, pues con la corriente que se alimenta en el circuito. Y lo que era esta otra, que es otro de los parámetros de lo que es el motor y que tiene que ver con el fabricante. Pero dijimos que también había otra ecuación del par, una ecuación que relacionaba lo que era ese par con las oposiciones que se presentaban, ¿se recuerdan, no? Era la inercia y lo que era la fricción. Y cada una de ellas estaba afectada por el desplazamiento angular. Entonces, esas ecuaciones pues ya no iban a cambiar, quedaban planteadas de esa manera y ya no iban a cambiar. Entonces, empezamos primero. Entonces, yo puedo hacer aquí mi análisis. Yo sé que aquí en la entrada tengo una variable que es el voltaje en B. Esa variable voltaje en B que se convierte en la entrada del circuito es la salida de la etapa anterior. Es decir, si recuerdan, aquí tenemos lo que es lo operacional y aquí planteábamos que había un voltaje en B. Y que ese voltaje en B pues, estaba conectado a este punto. Entonces quiere decir que ese voltaje en B se convierte en la entrada de la siguiente etapa. Por lo tanto, decimos, entonces, yo planteo que normalmente o se plantea que la entrada se denota como EA, ¿sí? Que es el voltaje de entrada. Pero yo sé que en esta entrada el voltaje que le estoy aplicando es la salida del bloque anterior, que es un voltaje que yo llamé voltaje B. Entonces quiere decir que esa entrada se convierte, esa salida se convierte en la entrada y que esa entrada pues es la misma que leemos aquí. Por eso decimos que el voltaje en B es igual a el voltaje inducido, el voltaje de entrada de lo que sería el cero. Planteamos que el voltaje en B es también el voltaje EA. Entonces, podemos decir, bueno, en lugar de tener este voltaje o planteado como el voltaje inducido, le digo que eso es igual al voltaje en B, que es el voltaje de entrada. Entonces, ya lo voy llevando, por ejemplo, a un mismo nivel, ¿no? Bueno, sabemos que el resto, pues, nada más estoy haciendo esta sustitución. Y estoy diciendo, bueno, pues aquí dice que, por ejemplo, que aquí es A y que acá llega B, pues yo puedo decir, pues B es igual al voltaje que está entrando, ¿no? Porque B es el voltaje que llega a este punto y se convierte en la entrada. Pues en la entrada, pues ya lo llamo voltaje. Entonces pudiéramos hacer la sustitución de manera muy sencilla. Bueno, pero ¿qué pasa cuando ya tenemos entonces ese conjunto de ecuaciones? Muy sencillo. Con nuestro conjunto de ecuaciones, que son estas que están aquí, que es 1, 2, 3 y 4. Aquí ya hemos cambiado lo que es el voltaje EA por su equivalente, que es el voltaje en B. Hacemos un cambio de variable muy sencillo. Después de ahí tenemos que empezar a trabajar con esas ecuaciones, irlas relacionando, de modo que me genere una sola ecuación. Bien, de acuerdo a lo que estamos pidiendo. Pues, por ejemplo, de esta ecuación, de la ecuación número 3, yo puedo despejar lo que es la corriente en A. ¿Por qué despejo lo que es la corriente en A? Bueno, pues muy sencillo. Porque esta corriente A, si se fijan, hay una ecuación que me lo relaciona, que es la corriente en A. Entonces, si recuerdan, dijimos que la función de transferencia puede tener diferentes formas. Por ejemplo, si yo tengo una función de transferencia que es el desplazamiento angular entre el voltaje de entrada, pues, ¿qué variables debo de tener? Esta y esta. O sea, el desplazamiento y el voltaje de entrada. Entonces, yo sé que aquí tenemos más de una variable, que es este voltaje, que es esta corriente, y que son, por ejemplo, el caso del par. Si yo estoy trabajando en el sentido de que mi función de transferencia o mi modelo matemático tiene que tener la relación de cómo se comporta el desplazamiento con respecto de la entrada, pues todas las demás variables las tengo que desaparecer, es decir, dejar todo en función nada más de estas dos. Entonces, poco a poco podemos ir sustituyendo y eliminando lo que son las variables para dejar únicamente estas dos. En este caso, pues despejo la corriente en A. ¿Por qué? Porque aquí la corriente en A está implícita y no es una variable que yo estoy buscando. Entonces, quiere decir que tengo que eliminar esto. Entonces, yo hago una sustitución. ¿Sí? Igual en la parte aquí abajo. Yo digo, el par es igual a esto que está aquí. Y esto que está aquí involucra un grupo de constantes. ¿Por qué? Porque
porque la inercia y la fricción son constantes. Y además están afectadas por lo que es una variable. Pero esta variable que está aquí sí es una de las que yo estoy buscando para que se quede dentro de mi modelado matemático. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues puedo sustituir. En la ecuación que obtuve aquí, que es la ecuación número 5, yo tenía que es el par entre K, que es una constante del motor, un parámetro. Entonces, yo sé que de esta ecuación que tengo aquí, entonces el par es igual a todo esto. Entonces, si aquí tengo que esto es el par, puedo hacer lo que es la sustitución. ¿Vale? Listo. ¿Vale? Entonces hago la sustitución. En ese caso, hago mi sustitución y llego a este resultado. Si se fijan, ¿qué es lo que cambió? Pues que ahora este valor de teta de S, este valor teta de S, bueno, pues es un valor que yo quiero tener dentro de lo que sería mi función de transferencia. Entonces, ya tengo nada más esta variable, la estoy relacionando y ahora la relaciono con lo que es el valor de la corriente. Pero bueno, yo sé que todavía no llego al final, ¿de acuerdo? Tengo que tener únicamente estas dos variables, el desplazamiento y lo que es el voltaje de entrada. Bueno, una vez que ya hicimos, pues tenemos que seguir trabajando con las ecuaciones que teníamos. Pues llegamos a una ecuación número 6. Ahora, esta ecuación número 6 decíamos que relaciona lo que es la corriente y dice que la corriente es igual a todo esto. Entonces, esta corriente pues yo lo voy a sustituir, ¿sí? ¿Dónde la voy a sustituir? Pues en la ecuación que decíamos, en la ecuación número 2, porque la ecuación número 2 me dice que involucra a la corriente. Entonces, si yo dejo tal cual aquí, pues tendría mi voltaje de entrada, tendría la corriente y tendría este otro voltaje inducido. ¿Sí? Entonces, bueno, pues básicamente yo no debo de tener tantas variables. Es decir, otra vez, debemos tener una variable que sea la entrada y una que sea, digamos, la salida, por ejemplo. Para la parte del servomotor, la entrada es esta, ¿no? Y dice que dentro de ese sistema que genera lo que es el servo, pues tenemos otra vez esta y esta, ¿sí? Pero entonces, quiere decir que esta y esta son variables que a mí no me interesan. Me interesa otra vez el desplazamiento angular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues muy sencillo. Vamos a estudiar lo que es esta ecuación en la ecuación número 2. Entonces, si hacemos la sustitución, entonces todo esto que es la corriente en A, lo vamos a sustituir aquí. ¿Por qué aquí? Porque eso que está ahí es el equivalente a decir que es corriente en A por SLM más RM, que es lo que tengo aquí, multiplicado por qué? Por IADS. Pero otra vez, IADS es todo lo que tengo acá, es igual a esto. Entonces hago la sustitución. Al hacer la sustitución, quiere decir que entonces ahora se fijan, dentro de esta ecuación, que es una ecuación, digamos, parcial, ¿no? Como tal, ¿no? Sino decir que es una ecuación parcialmente como solución. En esa ecuación, pues, prácticamente encontramos que tenemos ya nuestro desplazamiento angular, que es parte de la función de transferencia a la cual quiero llegar, o del modelo matemático. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Pues tenemos el voltaje inducido al motor. ¿Sí? Básicamente ahí podemos empezar a trabajar con los demás elementos. ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, pues nos falta aquí deshacernos de ese término. ¿Por qué? Porque ese término es otra variable. Y recuerden, hasta aquí yo tendría una, dos y tres variables. Y recuerden que lo que yo quiero tener es una variable de entrada y una variable de salida. Entonces, la variable de salida, ¿quién es? Pues es el desplazamiento angular. ¿Por qué? Porque recuerden que sabemos que el desplazamiento angular, su valor va a depender de quién. Pues va a depender de por
voltaje de entrada. Y recuerden, si la entrada, si yo por ejemplo les digo que es un escalón, o que es un impulso, o que es una senoide, bueno, el desplazamiento angular pues tendrá que ver con cada uno de ellos. Entonces, esta señal que tengo aquí, o este voltaje de entrada, es quien va a dictar cómo se va a comportar el resto del sistema. En este caso, esta es mi variable de entrada y es que esta es la variable que yo quiero conocer. Entonces, esta otra variable pues me estorba, ¿no? Porque sería una variable que yo no puedo, digamos, manejar, ¿no? Porque tendría un sistema en el cual tengo una ecuación con tres variables. Una de entrada y tenemos acá dos salidas, digamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a buscar un término que me permita eliminar esta variable. ¿Cuál sería esa? Bueno, muy sencillo. De ahí yo sé que pues esto lo puedo, este está multiplicando a todo esto. Entonces, lo meto aquí dentro de los proyectos. Entonces, dentro aquí de esta parte, yo planteo que entonces, como este y este se eliminan, se multiplican, quedan de esta manera. Y sé que aquí tengo teta de S. Entonces, bueno, ya puedo, ahora sí, decir que esta es mi ecuación número 7. Ya hice la multiplicación. Y tengo que los dos términos que están aquí se multiplican por teta de S y le sumamos EM de S. Pero ese voltaje inducido no es el que estamos buscando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos una ecuación. ¿Sí? Voy a restar un poquito aquí. Entonces, quiere decir que tenemos que buscar una ecuación que nos permita cambiar eso. ¿Cuál es la ecuación que nos permite cambiar eso? Pues la ecuación número 1. ¿Por qué? Porque nos dice que el voltaje inducido en el motor es igual a ¿quién? A SKM por teta de S, o sea, el desplazamiento angular. Entonces, si esto que está aquí yo lo cambio por todo eso, automáticamente dejo de tener esta variable y en su lugar tengo todo esto, ¿no? Tengo ese término que está ahí. Entonces, quiere decir que lo que voy a hacer es sustituir entonces, mi ecuación en de acuerdo a los términos que vimos, ¿no? Entonces, quiere decir que aquí teníamos originalmente EMDS, pero otra vez EMDS es igual a esto. Entonces, quiere decir ahora que si sustituyo, elimino una variable y me queda esta otra. Pero ahora sí, esta variable y esta variable prácticamente son la misma. Todos los demás son constantes. La inercia es constante, la fricción es constante, la bobina, la resistencia y la constante del motor son constantes. Entonces quiere decir que tengo nada más una variable que es el desplazamiento angular. ¿Sí? Y tengo mi valor, mi variable de entrada, que es el voltaje. Entonces, pues de ahí en adelante, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues trabajar de manera algebraica. Y de ahí puedo factorizar a el desplazamiento angular. Y me queda una función con esas consideraciones o con esas cuestiones, ¿no? Que tenemos ahí. Hacemos, por ejemplo, lo que es la suma de este término con ese término y llegamos a este resultado. SKM. Esto es mi resultado al cual yo voy a llegar. Lo que me dice es que mi voltaje de entrada es igual a ¿qué? A todo lo que tengo aquí. Pero de ahí tengo que modificar. ¿Por qué? Otra vez, lo voy a poner aquí. Cuando tenemos un sistema y lo modelamos, recuerden que tengo una entrada y una salida. Donde lo que nos dice es que la entrada, en este caso el voltaje en B, que es el voltaje de entrada, multiplicado por lo que hay en el sistema, es decir, el modelo matemático, es igual a una salida. ¿Sí? Entonces, esto me genera lo que es una salida. Entonces, mi modelo pues, debe estar establecido de esta manera, o lo que es lo mismo. Yo puedo tener un sistema, es decir, mi función de transferencia, como vamos a ver más adelante, básicamente es el comportamiento o la relación que existe entre la variable de salida, que sería el desplazamiento angular, entre lo que es la entrada. ¿Y qué es la entrada? Pues el voltaje BDS. Entonces tengo que llevar mi expresión a algo que tenga esta forma. Por ejemplo, si tenemos entonces nuestro sistema, diríamos, bueno, mi función de transferencia es la relación que existe entre la variable de entrada y igualmente la variable de salida y la variable de entrada. Entonces podemos tener diferentes variables, ¿no? O poder dejar la expresión del modelo matemático en función de alguna de las variables, que puede ser el par o el desplazamiento, o incluso puede ser algo con portaje, ¿no? También pudiera ser, de acuerdo a lo que nosotros queramos obtener.
En este caso, decimos, yo quiero encontrar un modelo matemático, una ecuación que me permita determinar cómo se va a comportar el desplazamiento dependiendo del voltaje de entrada. Entonces, bueno, pues básicamente, ¿qué es lo que nos va a arrojar eso? Es muy sencillo. Este era el sistema que teníamos originalmente, bueno, cuando ya hicimos todo el análisis, ¿no? Fue al y llegamos aquí. Cuando llegamos a este término, a esta expresión, bueno, nos está diciendo que aquí la salida es igual a ¿quién? A la entrada multiplicada por el sistema. En este caso, tendríamos un sistema pues, que está, digamos, mal planteado, porque uno dice, no, pues la entrada, ¿quién es? Pues el desplazamiento angular. ¿Por quién se multiplica? Por todo lo que está en el sistema, que está representado por esto. Bueno, eso estaría correcto, ¿no? Porque todo esto que está aquí representa los elementos que conforman el sistema, ¿vale? Y tendría como salida al voltaje BDS, lo cual es incorrecto porque estamos diciendo que le estoy aplicando un par y me genera un voltaje. En realidad es al revés. Le estamos aplicando un voltaje de entrada y nos genera una salida, que sería en este caso el desplazamiento. Pero, ¿qué falta de ahí? Falta algo muy sencillo. Este voltaje que está aquí, o más bien, planteándolo desde acá, el modelo matemático o la ecuación matemática que me va a describir todo el sistema dice que voy a encontrar la relación entre la variable de salida, recuerden que dijimos que era el desplazamiento, dependiendo del voltaje de entrada. Pero, si me regreso acá, yo sé que este voltaje que está aquí es el voltaje B. Entonces, si yo hago el modelo matemático de esto, dejaría en función de este voltaje. Pero lo que me está diciendo es que matemáticamente quiero encontrar la relación de esta variable dependiendo de la entrada, o sea, del voltaje total de entrada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final mi ecuación no debe estar en función de este voltaje, sino debe de estar en función del voltaje BI, para que podamos decir que matemáticamente eso es correcto. Entonces, tenemos eso que está ahí. Pero recuerden que en el análisis nosotros planteamos diferentes ecuaciones. Una de ellas nos decía el voltaje en B, que el voltaje en B era igual a ¿quién? Pues el voltaje en B era igual al voltaje de entrada por la ganancia. Que si recuerdan, será esta parte, ¿no? Esta parte de aquí, decimos, este era el voltaje en A, perdón, en B, este era el voltaje en A. Entonces, el voltaje en B era igual a ¿quién? Al voltaje de entrada multiplicado por la ganancia. Bueno, entonces yo puedo hacer la sustitución. Es decir, si digo que el voltaje en B es igual a esto, hago la sustitución y me queda este valor. ¿Por qué? Porque en lugar de tener voltaje en B, pues pongo su equivalente. Y el resto pasa de la misma manera. Entonces, aquí tengo ya ahora un voltaje, que es el voltaje en A. Pero nuevamente, ese voltaje no es el voltaje bajo el cual quiero dejar planteada mi ecuación, mi modelo matemático. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues trabajar algebraicamente, ¿no? ¿Sí? Esta parte está multiplicando para pasar dividiendo. Entonces, pasa de manera inversa, multiplicando a todo lo demás y multiplicado además por el desplazamiento. Nuevamente, tengo aquí mi voltaje BA, pero otra vez, el voltaje en A no es el voltaje que yo estoy buscando. Entonces, tengo que buscar la manera de poder relacionar el voltaje de entrada con este voltaje. Entonces, también llegamos a una ecuación que nos decía que el voltaje en A es igual a ¿quién? A la ganancia, o en este caso, al voltaje del divisor multiplicado por mi voltaje de entrada, que este sí es el que yo ando buscando, ¿no? Este sí es el que yo ando buscando. Entonces, cuando llegue a tener en la ecuación el desplazamiento y acá mi voltaje de entrada, entonces ahora sí estoy cumpliendo con la función de transferencia que me va a permitir relacionar el desplazamiento dependiendo del voltaje de entrada. Pues ya tengo una variable. Entonces, la otra que debo de tener es el voltaje de entrada. Pero mi voltaje de entrada, de nueva cuenta, no está aquí. ¿Sí? Porque yo tengo el voltaje en A. Y realmente lo que necesito es tener el voltaje, que es B. Entonces, hacemos la sustitución. Esta ecuación sí tiene mi voltaje de entrada. Entonces, hago
la sustitución y llegamos a este resultado. En este resultado podemos apreciar que tengo solamente mis dos variables, mi variable de entrada y mi variable de salida. Pues, lo único que tenemos que hacer es, de manera algebraica, trabajar esta ecuación para llegar a una expresión en la cual tengamos como salida el desplazamiento y como entrada mi voltaje. Entonces, bueno, básicamente decimos que de este lado hasta acá, esto que está aquí está multiplicando a este voltaje. Por lo tanto, va a pasar dividiendo, que es lo que tenemos acá. Este de aquí. Entonces ya tenemos ahí todos los términos. ¿Qué sigue? Bueno, que sigue que ahora hay que trabajar de manera algebraica. Este multiplica a todo esto y todo esto multiplica a este elemento. ¿Qué es lo que tenemos aquí, no? R4 multiplica R1 más R2 y R2 multiplica R3 más R4. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Sí? Después de ahí podemos multiplicar. Todo lo que está aquí adentro se multiplica por lo que tenemos aquí. Ese término de k tau se multiplica por todo lo que está aquí. Entonces tenemos esto, ¿no? Hacemos la multiplicación y aquí, esto que está aquí, lo multiplicamos por esto y lo multiplicamos por todo lo que tenemos acá, que está dentro de los paréntesis, ¿no? Entonces, tenemos ahora sí una ecuación que me relaciona o que me representa un voltaje de entrada, tengo una variable de salida y que todo lo que está aquí pues me representa lo que es el sistema. Ahora, nuevamente, otra vez, regresamos a nuestra función de transferencia. ¿Qué nos dice que es la variable de salida con respecto de la variable de entrada? Otra vez, decimos, tenemos el sistema. ¿Quién es mi salida? Pues mi salida es θ de S. ¿Quién es mi entrada? Mi entrada es BI de S. Y todo lo que está aquí en el bloque pues es el modelo matemático de todos los elementos. Lo que nos dice es que entonces el voltaje de entrada se multiplica por lo que está en el sistema y nos genera como salida el desplazamiento. Lo que tenemos aquí, pues es digamos al revés, ¿no? Porque nos dice el desplazamiento angular se multiplica por ¿quién? Por todo lo que está aquí y nos genera el voltaje de entrada. Entonces eso pues, es incorrecto, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que despejar. Este está multiplicando, pasa a dividir. Pero aquí nuestra relación es al revés, porque la que buscamos es el desplazamiento entre el voltaje de entrada. Y aquí tenemos el voltaje de entrada entre el desplazamiento. ¿Qué tenemos que hacer? Nada más lo giramos, es decir, lo invertimos, de modo que tengamos el desplazamiento angular entre el voltaje de entrada. ¿Es igual a qué? A todo esto. Y esto que tenemos aquí, básicamente ahora sí es lo que nosotros estábamos buscando, ¿no? Esto que está dentro de aquí, dentro de los corchetes, los paréntesis, bueno, pues básicamente es el modelo del sistema. Si este pasa para acá, pasa multiplicando todo él. Entonces quiere decir que aquí el voltaje de INDS se multiplicaría por todo lo que tenemos aquí, que es el sistema, y nos generaría como salida el desplazamiento angular. Entonces, este es el modelo al cual nosotros queremos llegar. Obviamente pues, no es el único. Nosotros podríamos haber planteado que queremos obtener un modelo matemático de un sistema en el cual yo pueda decir cómo se comporta igual el par dependiendo de la entrada, ¿no? Es decir, no quiero ver cómo, no quiero saber cómo se comporta el desplazamiento. Lo que me interesa es conocer cómo se comporta ese par dependiendo del voltaje de entrada y tendríamos que hacer pues prácticamente todo lo que son los pasos algebraicos necesarios para llegar a este resultado. Pero si fijan, básicamente, pues no es nada complejo, ¿sí? Aparentemente, de un inicio pudiéramos decir que si vemos el sistema, diríamos, no, pues es que eso es bastante complejo porque pues, hay una parte de eso, hay una parte mecánica, una parte eléctrica y demás, ¿no? Pero básicamente sabemos cómo podemos analizar cada uno de los elementos que conforman mi sistema. Entonces, la idea es que nosotros podamos un sistema seccionarlo, es decir, yo lo puedo dividir en diferentes etapas, en diferentes bloques. Y en cada uno de los bloques puedo encontrar una ecuación. Esas ecuaciones, pues obviamente, son aquellas que nos va a permitir ir relacionando cada bloque con el siguiente y con el anterior. Además, pues establecemos algunas variables que nos sirvan, por ejemplo, de apoyo, ¿no?
Y que en un dado caso, por ejemplo, yo digo, bueno, pues yo dividí aquí el bloque, lo dividí hasta acá, y yo sé que acá hay una entrada que es A. Bueno, pues perfectamente. Aquí puedo decir entonces que esta salida que está aquí también se llama EA, que al final de cuentas pues, es el mismo voltaje, ¿no? Es el voltaje aplicado a la armadura, digamos, ¿no? Entonces, podemos ir planteando diferentes variables intermedias, ¿no? Que nos puedan ir ayudando para ir relacionando. Pero recuerden que siempre en cualquier sistema, la relación tiene que ser entre una variable de salida y la entrada del sistema. Sea cual sea el sistema, pues tiene que guardar esa configuración. Entonces, básicamente, si checamos, pues no es complejo, ¿no? Realmente lo que tenemos que hacer es únicamente analizar lo que es el sistema, hacer el planteamiento de los bloques, de los segmentos y obtener las ecuaciones o ecuación necesaria en cada uno de los bloques. ¿Sí? Entonces, es la forma en la que vamos a trabajar la parte de nuestros modelos híbridos, ¿no? De nuestros sistemas híbridos. En este caso, como vimos, es un sistema en el cual tenemos una parte que es un divisor, otra parte que incluye lo que es un amplificador operacional y posteriormente lo que es un servo motor. ¿Sale? Bueno, hasta ahí, jóvenes, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre estos sistemas híbridos? Profe, ¿Sí? en la parte del servomotor, prácticamente las variables que vayan cambiando son, bueno, independientemente que vayan cambiando, al momento de utilizar las ecuaciones ya correspondientes, pues ahí vamos a ver cuáles tenemos para ir haciendo, pues, despejándolas, ¿no? Sí, sí, exactamente, Jesús. Mira, supongamos que, por ejemplo, en el modelo del servo, digas tú, hijo, yo tengo varias ecuaciones, pero en las ecuaciones que tengo, vamos a ver aquí y aquí, por ejemplo, en ese caso nosotros elegimos que la variable que íbamos a medir era el desplazamiento angular. Pero supongamos que decíamos, bueno, yo quiero ver cómo se va a comportar el par dependiendo del voltaje de entrada. ¿Sí? Entonces, ok. Entonces, de estas ecuaciones tengo que ver, por ejemplo, yo sé que esta es la ecuación que tengo que manejar. ¿Por qué? Porque en esta ecuación hay una variable que es la entrada del servo. ¿Sí? Es el voltaje de entrada, que es salida del bloque anterior. ¿Sí? Pero decimos, ok, pero yo ahí lo que tengo es, por ejemplo, que me está pidiendo el par. Y aquí, por ejemplo, tengo la corriente. Bueno, pues entonces de esta ecuación, yo lo que voy a hacer es decir, bueno, el par entre K es igual a la corriente y al S. Entonces, el voltaje en B de S es igual a la corriente A, que decíamos, ¿no? Pero yo sé que la corriente es el par sobre K. Recuerden que es una de las constantes del motor. Y eso está multiplicado por SLM más RM más el voltaje inducido en el motor. Pero es que aquí ocurre algo. Esta es una variable que yo no quiero. Yo quiero tener el par. Pues, ¿cómo lo logro hacer? Bueno, yo sé que aquí esta ecuación pues no lo puedo utilizar de manera directa. ¿Por qué? Porque estoy manejando aquí el desplazamiento angular y yo no quiero tener el desplazamiento angular. Pero acá tengo una ecuación que me maneja el desplazamiento y lo que es el par. Entonces, pues yo puedo despejar, ¿no? Yo puedo decir, pues entonces el desplazamiento angular es igual a ¿quién? Es igual al par entre S cuadrada J más SB. ¿Vale? Entonces yo puedo hacer la sustitución. ¿Qué sustitución? Decir, pues acá tengo una ecuación que es el voltaje inducido, que es igual a S Km por el desplazamiento. Pero el desplazamiento yo ya sé que en función del par está expresado como S cuadrada J más SB. Y esto que está aquí, yo lo puedo sustituir en esa parte. Si estoy aquí, ¿qué es lo que voy a tener? Pues tengo una ecuación que maneja un voltaje de entrada que más adelante voy a sustituir por el voltaje en A y luego por el voltaje de entrada. Pero de este lado, si te fijas, en lugar de tener esta variable, solamente vamos a tener el par de S y acá también ese par. Entonces, nosotros de acuerdo a esas ecuaciones, Emanuel, podemos decir, bueno,
qué variable es la que yo quiero conocer. Entonces, ¿cuál es la variable que voy a dejar? Y esa variable es la que voy a buscar, ir despejando y sustituyendo para que todas las demás variables se eliminen y solamente me quede esa variable que yo quiero conocer o que va a ser mi salida del sistema. ¿Sí? Ya la voy relacionando de modo que al final me quede esa variable y mi variable de entrada, que en este caso es el voltaje B. ¿Y Jesús? Sí, profe, está bien. Muy bien. ¿Sí? ¿Los demás? ¿Alguna otra duda? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ahora? ¿Se queda claro entonces? Ahí Tania, Inocencio, que son los meros de dinámica. Pues creo que no, pero por el momento, pues. Bueno. Imagino que a la hora de resolver un ejercicio ya, yo creo que sí. No, vamos a estar haciendo varios, ¿no? Porque aparte, la idea es de que al hacer uno como fortalecemos la parte que teníamos anteriormente, ¿no? Que cómo analizamos un sistema RLC, un sistema con operacionales o un sistema con la parte mecánico, ¿no? Pues vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, al realizar lo que es el modelo matemático de un híbrido, pues prácticamente estamos dándole a los demás sistemas, ¿no? Que estamos manejando. Y ahorita vamos a ver algún ejemplo, ¿no? Déjenme generar la nueva clave para cambiarnos y ver otro ejemplo por ahí que quiero que trabajemos. Si no, profe, podríamos hacer el que dejó ayer de caudal, bueno, que dejó la semana pasada. Ah, sí, Jesús, si quieres ahorita déjeme, hacemos la otra sesión y hacemos el que dice, ¿no? El que comenta, el caudal. Teníamos un voltaje, un flujo, perdón, de entrada, que era nuestro Q y de T. Teníamos aquí lo que era el primer tanque, en el cual, bueno, decíamos que aquí estaba definida lo que era una altura 1 de T, y que el tanque pues tenía ya una altura, un área, perdón, definida como A1. Luego de aquí seguía un tanque que estaba interconectado, o si se convertía en la entrada del siguiente sin que estuvieran unidos. ¿Cómo era el siguiente? ¿Cómo seguía ahí? ¿Ve? ¿Seguía de esta manera o estaba acá abajo el otro tanque? Era uno así directo y horizontal. Ah, ya. Seguía uno que estaba aquí, entonces aquí teníamos esto que estaba aquí, ¿no? Entonces, quiere decir que aquí estaba una resistencia, aquí teníamos entonces un flujo Q1, vamos a llamarle. Aquí teníamos una altura 2 y teníamos también lo que era un área denominada área 2, ¿no? Bien, bien. De ahí luego, si no me recuerdo, creo que aquí había uno así, ¿no? En el cual creo que estaba R2
y aquí este era el flujo U2 de T. Muy bien, ¿ves, Cristian? Y luego de ahí teníamos aquí otro tanque en el cual teníamos una altura H3 y teníamos entonces aquí lo que era un área 3. Luego de aquí, ¿no conociste la salida o tenía otro tanque? ¿Tenía otro tanque? Tanque, ok, y estaba unido entonces por la resistencia 3 y teníamos un flujo que era Q3 de T. Este tanque tenía una altura H4 y un área 4. Y finalmente, si no recuerdo, esta era la salida. Aquí teníamos R4. Aquí creo que le había puesto Q0, no salida. Sí, creo que esa quedaba así, ¿no? Esa parte. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Bien, entonces básicamente lo que teníamos que analizar era tanque a tanque. Y eso nos iba a determinar cuántas ecuaciones debíamos tener. Por ejemplo, teníamos el tanque 1, este era nuestro tanque 2, nuestro tanque 3 y nuestro tanque 4. Entonces, si empezamos, por ejemplo, con el tanque número 1, recuerden que el flujo, el balance de masa de flujo nos dice que hay una relación. Lo que sale, lo que entra, perdón, es igual a lo que sale más lo que se acumula, ¿sí? Lo que se queda en el tanque. Entonces, ¿quién está entrando? Pues sabemos que está entrando el flujo UI de T. ¿Sí? Y que decía que eso era igual a quién, a lo que sale. ¿Quién sale? Pues sale el flujo Q1 de T, más lo que se acumula. Y lo que se acumula, si recuerdan, decíamos que era el área 1, que era constante, por la derivada con respecto del tiempo de quién, pues de lo que está variando, que es la altura 1 de T. Pues teníamos aquí una primera ecuación. Pero decíamos que la salida, que en este caso es U1 de T, es igual a quién. Como ese flujo está entre el tanque 1 y el tanque 2, depende no solamente de una altura, sino depende de la diferencia que haya entre el potencial de uno y el potencial de otro. Sabemos que era como una cuando está. Digamos que entonces, cuando tenemos aquí el sistema, tenemos que plantear, primero, recuerden, en el sistema, ¿quién está entrando? Entra QI y es igual a lo que sale. ¿Quién sale? Q1 y lo que se acumula en el tanque. ¿Por qué? Porque recuerden que otra vez esta área 1 lo que representa es un valor constante. O sea, el área del tanque no va a cambiar. Entonces se queda establecido de esta manera. Ahora, tenemos un flujo que es la salida, que para este caso es Q1 de T. Ese Q1 de T, decíamos que es como cuando teníamos en circuitos una resistencia. ¿Sí? Teníamos en nuestro caso una resistencia y esa resistencia estaba conectada entre dos voltajes, ¿no? Voltaje 1 y voltaje 2. Y que esta era nuestra resistencia. Y decíamos que se iba a establecer una corriente. Esa corriente dependía del potencial o de la diferencia de potencial que había entre B1 y B2. Y además de lo que era la oposición, o sea, la resistencia. Entonces, en este caso es lo mismo, ¿no? Decíamos que el flujo está entre dos tanques, entre el tanque 1 y el tanque 2. Por lo tanto, allí nosotros vamos a establecer que como el flujo está entre estos dos tanques, depende de el potencial que hay aquí y el potencial que hay acá. Es decir, va a depender entre la altura del tanque 1 y la altura del tanque número 2, entre la oposición que puede encontrar. Esta es nuestra ecuación número 2. De la frecuencia, perdón, y nos quedaría Q1 de S es igual, UI de S es igual a Q1 de S más S A1 H1 de S, por ejemplo, ¿no? Pero básicamente estas dos son las ecuaciones del primer tanque. Bueno, nos vamos, por ejemplo, con el tanque número 2. En el tanque número 2 tenemos que hacer otra vez nuestro balance, ¿sí?, de lo que serían las masas, ¿no?, de flujo del caudal. En este caso decimos, ¿quién está entrando?
Pues sabemos que está entrando U1 de T. ¿Quién está saliendo? Pues sale en este caso U2 de T. Pero decimos que lo que entra es igual a lo que sale más lo que se queda acumulado en el tanque. ¿Qué es lo que se queda acumulado en el tanque? Bueno, pues el área 2 por la derivada con respecto del tiempo de quién? De la altura 2 de T. Esta es nuestra ecuación número 3, la ecuación de este tanque número 2, la primera. Ahora, pero decimos que también tenemos un flujo de salida. En este caso, el flujo de salida para el tanque 2 es Q2 de T. Y en este caso sabemos que el flujo solamente depende de la altura del tanque, como cuando tenemos que tenemos por ejemplo un circuito y decimos, no, pues la corriente es igual al voltaje, o sea, el potencial entre la resistencia. En este caso el flujo Q2 solamente depende de la altura del primer tanque. Entonces decimos que ese Q2 es igual a H2 de T. ¿Entre quién? Entre R2, que es la oposición. ¿Sí? La única oposición que tiene el flujo, pues el flujo 2 es la resistencia que presenta la tubería. Y esto que tenemos aquí, pues es la ecuación número 4. Entonces tenemos las ecuaciones para nuestro tanque número 2. Vamos ahora con el tanque número 3. Entonces, el tanque número 3, nuevamente, nos dice que hay una relación entre el flujo que entra. ¿Quién es el flujo que está entrando en el tanque 3? Pues el flujo U2. Y dice que el flujo U2 es igual al flujo que sale de este tanque. ¿Quién es el que sale? Pues sale U3 de T, más lo que se queda almacenado en el tanque. ¿Sí? Y lo que se queda almacenado en este tanque número 3, bueno, pues es ¿quién? El área número 3 por la derivada con respecto del tiempo de la altura de dicho tanque. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra ecuación número 5. Y finalmente sabemos que hay una ecuación que nos relaciona lo que es la salida. Y la salida sabemos que es Q3 de T. ¿Sí? Y nuevamente aquí sabemos que este flujo está entre estos dos tanques. Quiere decir que entonces tenemos un flujo que es H3 de T menos H4 de T. ¿Por qué? Porque este flujo depende de la altura del tanque 3 y de la altura del tanque número 4. Y además depende también de la resistencia, es decir, la oposición de la tubería para que pase el flujo a través de él. Entonces, estas que están aquí, que son la ecuación 5 y la ecuación 6, corresponden a lo que es el tanque número 3. ¿Sí? Ahora, para el tanque número 4 ocurre exactamente lo mismo. Tenemos un flujo de entrada. ¿Quién es el flujo de entrada? Pues el flujo de entrada es Q3 y es igual a lo que sale. En este caso, quien sale es Q0 de T más lo que se acumula. Y sabemos que para el tanque número 4 lo que se queda acumulado es el producto del área del tanque por la derivada con respecto del tiempo de la altura de dicho tanque. Esta es nuestra ecuación número 7. Y la última ecuación es la ecuación que nos va a relacionar lo que es Q0 de T. Y Q0 de T sabemos que va a estar dada como H4 entre R4. ¿Por qué? Porque este flujo que sale aquí depende de qué? Pues de la altura o del potencial que hay en el tanque, pero depende también de la resistencia o de la oposición que encuentre ese flujo. En este caso, pues es la resistencia que presenta lo que es la tubería. Entonces, prácticamente, estas son las 8 ecuaciones que nos arrojaría lo que es el sistema. ¿Sí? Obviamente, pues aquí, como les comentaba, faltaría pasarla al dominio de la frecuencia. Pero pues ya nada más sería cambiar, por ejemplo, el término de T por S, la derivada por S, nada más, ¿no? Prácticamente. Pero, pues básicamente lo que vemos es que lo importante es cómo planteamos las ecuaciones, ¿sí? De acuerdo a lo que era nuestro balance de masa de flujo, ¿no? Donde lo que entra es igual a lo que sale más lo que se acumula. Entonces, prácticamente estas 8 ecuaciones nos van a permitir más adelante encontrar diferentes modelos matemáticos. Por ejemplo, a lo mejor quiero saber cómo se va a comportar el flujo de salida dependiendo del voltaje de entrada. O, pues aquí gano, es que yo quiero saber cómo se va a comportar la
la altura del tanque 4 dependiendo de la entrada. O quiero saber cómo se comporta el flujo 3 dependiendo de la entrada. O sea, puede haber infinidad de posibles combinaciones y cada una de las combinaciones nos va a arrojar el modelo matemático que nos permite describir el comportamiento del sistema y cómo se va a comportar sobre todo esa variable que nosotros seleccionemos, ¿no? Digamos, como es una variable, esa variable puede ser cualquiera de los flujos o puede ser incluso alguna de las alturas, porque decimos que la altura pues no es constante, ¿no? La altura sí puede estar variando. Lo que no puede variar es el área, el tanque o la resistencia, ¿no? Tampoco va a estar cambiando durante un proceso, ¿no? Pero bueno, pues básicamente son las 8 ecuaciones a las cuales debíamos de haber llegado en esencia, ¿no? Bueno, igual ya lo hicieron, bueno, pueden verificar ahí si están en lo correcto, si tuvieron alguna duda, bueno, igual ya creo que queda un poquito más claro. Si hubo algún error, bueno, que lo puedan identificar a tiempo, ¿no? Para que ya se aclare y no sirva así como que de experiencia en decir, es que ya sé, yo hice este planteamiento mal o no consideré esta variable o cualquier situación, ¿no? Pero básicamente son las 8 ecuaciones que obteníamos de este modelo. ¿Sí? No sé si queda claro. ¿Hay alguna duda de este ejercicio? Pues no entonces en ese caso, lo que tenemos que tomar en cuenta no es tanto en sí la entrada del sistema, es la salida más que nada, ¿no? Eh, Básicamente son ambas, Brian. La entrada porque es así que quien le va a dar la señal para que el sistema tenga una actuación. Por ejemplo, si decimos en un inicio la llave está cerrada y al abrirla de repente nos da una entrada de este valor, ¿no? Entonces estamos diciendo, se comporta como un escalón. Entonces, ¿cómo se va a comportar el flujo de salida? Pues que a lo mejor el flujo de salida durante un tiempo va a tener esto, va a empezar a hacer esto, y luego después de un tiempo, pues va a empezar a hacer esto y esto, ¿no? Entonces, estamos viendo que el comportamiento del flujo de salida depende de la entrada. Entonces, sí es necesario considerar la entrada, ¿no? Pero bueno, básicamente es como la relación. Si decimos, bueno, es que yo al sistema le di una entrada, le di un pulso y luego la volví a cerrar. ¿Qué tanto afectó hacia la salida? O sea, a lo mejor puede decir, no, pues en la salida hubo como un flujo así chiquito y luego de repente ya desapareció. O fue muy poco lo que fue desapareciendo. O sea, cada tipo de entrada nos va a dar una salida diferente. Entonces, básicamente, en todos los modelos matemáticos, recuerden que hay dos cosas que debemos de considerar, ¿no? Que son las variables. Entonces, en este caso, sí es, primordial que definamos qué es la variable de estudio. ¿Cuál de todas las variables es la variable que vamos a plantear como la variable de estudio, ¿no? Entonces, por ejemplo, decimos, si ese flujo de entrada, de salida, perdón, bueno, yo sé que ¿quién genera eso? Pues genera, o es generado por un flujo de entrada, ¿sí? Y obviamente, pues todo lo demás es el modelo matemático que yo voy a obtener, que incluye el comportamiento de los tanques, de las resistencias, de las áreas, de demás, ¿no? Pero pues básicamente entonces sí es importante, primero, plantear qué variable es la que yo quiero conocer. ¿Cómo voy a saber el comportamiento de una variable? Bueno, pues voy a hacer el modelo matemático de acuerdo a esa variable y considerando cuál es el voltaje de entrada. Pues, podemos tener infinidad de variables, ¿no? Q1, Q2, Q3, Q0, la altura 1, la altura 2, la altura 3, la altura 4. Entonces, que son las variables que pueden estar cambiando. Y como decimos en el caso ahorita del ejemplo del híbrido, es quitar todas las variables y dejar nada más la variable que yo estoy buscando y relacionarla con mi entrada del sistema. Prácticamente es lo que nos va a permitir poder obtener una ecuación que a la hora de graficarla conozcamos cómo se comporta durante el tiempo, ¿no? Si pasa un tiempo y se estabiliza, o pasa un tiempo y no se estabiliza y a lo mejor pasa 100 años y de todas maneras el sistema pues, nunca se estabilizó, siempre tuvo variaciones, ¿no? Pero básicamente es como lo vamos a estar trabajando. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chicos, sobre este ejercicio? Los demás.
demás sí lo plantearon bien, sí tuvieron estas ecuaciones. Muy bien, César. Sí, profe. Muy bien. Muy bien, Héctor. Entonces, básicamente les digo, esa es la cuestión, ¿no? Recuerden que para todos los tanques, en esencia, es el balance de la masa, de cambio de masa, ¿no? Y obviamente, pues con eso ya nos va a dar todas las demás ecuaciones. Ya más adelante le vamos a ver cómo podemos llegar a una ecuación que me describa el modelo matemático de, por ejemplo, cómo se comporta la salida, el flujo Q0 dependiendo de la entrada, donde una forma de llegar pues, sea en base a pura álgebra, sustituir y demás, ¿no? Y la otra es cómo podemos llegar a ese resultado aplicando lo que es los diagramas de bloques. Vamos a ver cómo obtenemos un bloque, cómo los unimos para tener todo un diagrama de bloques y cómo los reducimos para llegar a mi solución. Y que por cualquiera de los métodos que utilicemos, pues vamos a llegar al mismo resultado, ¿no? Entonces cualquiera de los métodos es bastante óptimo, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver otro ejemplo de lo que serían los sistemas híbridos. Vamos a ver. Vamos a ver entonces. Bien. Vamos a ver un ejemplo un tanto parecido al que vimos anteriormente, pero ahora la diferencia es que le vamos a agregar otra etapa. Bueno, vamos a involucrar otro tipo de sistema que ya vimos, que es básicamente un sistema con engranes, ¿no? Entonces lo que estamos viendo aquí es que esta parte que está aquí la estamos incluyendo. Esto ya lo vimos, ¿no? Que tenemos una parte que es el operacional, tenemos lo que es el servo, tendríamos lo que es la carga, pero ahora entre el servo y lo que se considera la carga, es como si tuviéramos una caja de engranes, ¿no? Una especie de tren de engranes que cumple con la función de aumentar posiblemente el par, ¿no? O alguna otra cuestión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Igual que cualquier ejercicio, lo primero es definir en cuántos bloques puedo seccionar lo que es mi sistema. Entonces, en este caso, yo sé que tengo un segmento, un bloque en el cual tengo una operación. Otro en el cual yo incluyo lo que es el servomotor, otro donde tengo los engranes y lo que es la carga. Decíamos que el caso importante es definir cuáles son mis variables de estudio. Por ejemplo, decimos, bueno, yo quiero conocer cómo se va a comportar el desplazamiento de la carga. Es decir, yo quiero saber esta carga, cómo se va a comportar la forma en la que se desplaza, el desplazamiento angular, la carga. ¿Sí? Dependiendo de quién, del voltaje de entrada. Es decir, si el voltaje tiene, por ejemplo, un valor, ¿cómo es el desplazamiento angular de la carga? Si el voltaje aumenta de manera brusca o disminuye,
cómo se va a comportar ese desplazamiento. Pues tengo que obtener una ecuación matemática que me tenga relacionados esos dos parámetros, el desplazamiento angular de la carga y lo que es el voltaje de entrada. Y para ello lo seccionamos en esas tres partes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Tenemos un operacional. Y sabemos que ese operacional, de acuerdo a la configuración que tenemos aquí, pues es un amplificador no inversor, igual que vimos anteriormente. Es un voltaje de entrada y planteamos un voltaje de salida. ¿Okay? Sabemos que entonces, cuando tenemos una configuración de este tipo, el voltaje de salida es igual a ¿quién? Pues a la ganancia de voltaje. ¿De quién? Del operacional, que está dada como RI entre RF. O si fuera R1 y R2, R1 entre R2 más 1. Y multiplicado por el voltaje de entrada. Entonces, esto pues ya lo vimos, ¿no? Ya sabemos que esta es la fórmula que representa la ecuación matemática, digamos, del amplificador. ¿Sí? Y de ahí lo puedo trabajar también, ¿no? Hacemos esta suma y también nos puede quedar de esta manera. Entonces también lo puedo trabajar de esa forma, ¿no? Básicamente. El siguiente es la parte que está conformada por lo que sería el servo, ¿no? Lo que sería en este caso nuestro servo. Pero pues básicamente lo que nos dice es que tengo como entrada un voltaje inducido, una resistencia, una bobina, un voltaje generado al motor. Y lo que tendríamos como resultado, que sería un desplazamiento del motor, un par en el motor, ¿sí? Que además pues tiene una fricción y una inercia. ¿Vale? Entonces, estoy considerando que la siguiente parte es un servomotor. Esta es mi segunda parte. Y sabemos que para el motor tenemos lo que son estas ecuaciones. ¿Sí? Pero, bueno, vemos que cada una de las ecuaciones, bueno, ya lo vimos anteriormente, ya lo analizamos, ya sabemos cómo queda, ¿no? Sabemos que el voltaje inducido en el motor, que es igual, ¿no? Que el par tiene una ecuación relacionada con la corriente y otro par que está relacionado con el desplazamiento del motor. Bueno, pero de esas ecuaciones, al transformarlas al dominio del tiempo, pues tengo este resultado, ¿no? Que es lo que ya vimos anteriormente. Ahora, tengo 1, 2, 3, 4 ecuaciones, como ya vimos. Pero sabemos que estamos incluyendo ahora lo que es este tren o caja de engranes. Entonces, en la caja de engranes sabemos que está relacionando lo que es la parte de la salida del motor, está en una barra, con lo que es la carga. Entonces, al incluir este medio quiere decir que por un lado ve un desplazamiento que sufre el motor y un par que genera el motor. Por el otro lado, ahora está haciendo o generando que se produzca un desplazamiento en la carga y un par en la carga, que son diferentes de un lado y del otro. ¿Por qué? Porque los engranes tienen diferente número de dientes, es decir, hay una relación. Entonces, si recuerdan también en la clase anterior, planteamos que cuando teníamos un sistema con engranes, decíamos que había una relación entre N1 y N2 y que tenía que ver con los desplazamientos, ¿no? En este caso, la relación de los dientes del engrane 2 entre la relación entre los dientes, del engrane 1 es igual a ¿qué? Pues al desplazamiento que hay en el motor entre el desplazamiento que hay en la carga. Es decir, esta relación ya es establecida, ¿no? O sea, ya nos va a decir. Pero de aquí nosotros podemos hacer diferentes planteamientos. Más adelante podemos ir sustituyendo. Por ejemplo, nosotros decimos que otra relación que podemos establecer es que el producto entre el desplazamiento y el par del motor es igual al producto entre el desplazamiento y el par que hay en la carga. Es decir, esta relación es igual aquí, a esta relación que tenemos acá. Entonces, tenemos ahí una segunda ecuación, digámoslo así, ¿no? Un segundo planteamiento. Entonces, podemos decir que la relación, si invierto esto que está aquí, yo digo que el número de dientes del primero entre el número de dientes del segundo, esa relación es igual a ¿quién? Al par del motor al par de la carga. O el desplazamiento que sufre el motor la carga entre el desplazamiento que sufre el motor. ¿Sí? Y, por ejemplo, de estos dos podemos ir haciendo
un despeje, ¿no? ¿Para qué? Para decir, bueno, yo sé que hay una relación entre el par del motor y el par de la carga. Entonces yo digo, bueno, ¿a qué es igual el par del motor? Bueno, pues el par del motor es igual al desplazamiento, perdón, al número de dientes del primero entre el número de dientes del segundo y multiplicado por el par de la carga. Pues puedo establecer como diferentes, digamos, relaciones, ¿no? A lo mejor de esta que está acá, pues a lo mejor podríamos haber dicho, no, pues el desplazamiento en la carga es igual a quién, no, pues a N1 entre N2 por el desplazamiento del motor, ¿no? Entonces podemos hacer diferentes conjeturas, ¿no? Diferentes, digamos, despejes que nos permita trabajar con alguna de las variables y relacionarlas con otras. Por ejemplo, nos dice que en definitiva la manera más práctica de reflejar la carga, o sea, la inercia en la carga, hacia el eje de entrada del tren de engranes para determinar la masa inercial equivalente a J, es decir, la inercia equivalente. Entonces, es la manera más práctica que podemos hacerlo, ¿no? Es decir, incluimos la inercia de la carga, EB, hacia la entrada del tren de engranes. Pero sabemos que, como resultado, no solamente está afectando esta inercia, sino hay una inercia, digamos, de toda la parte del sistema, ¿no? Entonces, podemos decir, la inercia equivalente, o sea, la inercia de toda esa parte mecánica, ¿es igual a quién? Bueno, si de un lado tenemos aquí los engranes y de este lado tenemos acá el otro engrane y acá tenemos lo que es la carga. Y aquí pues, hay una inercia, ¿no? Entonces, sabemos que hacia el motor lo que está viendo hacia acá es una inercia, de aquí para acá. Pero él, como decíamos, bueno, el sistema no está viendo decir, es que hay 2, 3 inercias. No, él ve la inercia equivalente. Entonces, podemos decir que la inercia equivalente que ve es ¿cuál? Bueno, pues la inercia del propio motor. Pero también la carga nos genera lo que es otra inercia. Obviamente, esta inercia y la inercia de la carga son inercias diferentes. ¿Por qué? Porque además tenemos el tren de engranes. Y ese tren de engranes hace que haya una diferencia entre lo que hay antes y lo que hay después de ellos. Entonces, diríamos que la inercia que ve el motor de aquí hacia acá, otra vez, es la inercia propia del motor, pero la inercia que genera la carga. Pero la carga hay que considerar que está afectada por un tren de engranes. Entonces, lo que nos diría es que la inercia equivalente es igual a la inercia del motor más la relación del tren de engranes al cuadrado por la inercia de la carga. ¿Sí? Ocurre lo mismo con lo que es la fricción, ¿no? Sabemos que la carga tiene una fricción, pero el motor también tiene una fricción. Entonces, el motor, digamos, la flecha del motor hacia la derecha, está viendo una fricción. Pero una fricción que es el resultado de todas las que se involucran. Pues, ¿quién se involucra? Pues se involucra la inercia propia del motor, para que la flecha gire. Y la otra es la inercia que está generando lo que es la carga. Entonces sabemos que esa carga está afectada ¿por qué? Por la relación del tren de engranes. Por lo que nos queda es N1 entre N2 al cuadrado. Entonces tenemos ahí esas dos ecuaciones. Ahora, sé que con esta nueva información podemos hallar las ecuaciones del motor y de su carga. Podemos simplificar, ¿no? Es decir, bueno, pues para no manejar yo que N1 entre N2 en las ecuaciones, pues yo puedo decir N1 entre N2, yo lo manejo como una relación que denomino N. Le pongo un nombre a la variable y digo, N es igual a todo esto. Pero en lugar de poner todo esto, pues pongo nada más N. Entonces, de ahí que sigue. Bueno, sabemos que entonces la inercia equivalente, es decir, toda la inercia que ve la flecha del motor hacia la derecha, es que, pues la inercia del motor, como decimos, ¿no? Más la inercia de la carga afectada por la relación siguiente. Igual ocurre con lo que es la fricción. Entonces, nos regresamos a nuestras ecuaciones anteriores y decíamos, bueno, en la ecuación anterior yo tenía un par motor,
que decía que era igual a J, y a B, ¿no? O sea, lo que era la fricción y la inercia. Y cada una de ellas estaba multiplicada por la segunda o por la primera derivada. ¿De quién? Pues del desplazamiento del motor. Bueno, pero estamos de acuerdo que ahora si nos regresamos al modelo del servo, pues esta prácticamente es la barra, ¿no? El motor. Entonces, lo que nos está diciendo es que había una ecuación originalmente del par. Y esa ecuación del par original, pues nada más utilizaba o manejaba lo que era la inercia y lo que era la fricción. ¿Sí? Pero sabemos que al incluir lo que es ese engrane, quiere decir que ahora estamos manejando dos fricciones diferentes y dos inercias. Por eso lo estamos incluyendo como una sola, como su equivalente. Bueno, entonces quiere decir que ahora en este par yo puedo relacionar de manera directa todo lo que está de este lado de la flecha del motor. ¿Sí? Todo lo que está de este lado de la flecha del motor, entonces, pues sabemos que es toda la inercia. Pero toda la inercia, pues es entonces la del motor más la de la carga. Pues tengo que incluir aquí. En este tendría que incluir la inercia del motor más la inercia de la carga, ¿no? Entonces tendría ahí varios términos que a final de cuentas, estos dos, pues yo lo puedo especificar como una sola inercia, que sería la inercia equivalente. Es decir, pues todo eso que está aquí, pues yo mejor lo puedo simplificar y manejarlo como una inercia equivalente. Manejo como una inercia equivalente, pero estoy englobando todo lo que está al lado derecho de lo que es la flecha. Entonces, me dice que la inercia equivalente está dada como, como la segunda derivada con respecto al tiempo del desplazamiento que sufre el motor, más la fricción de la carga, ¿no? Y la fricción del motor, que sabemos que agrupadas se establecen de esta manera. Pues diríamos es la fricción o el coeficiente de fricción viscosa, que es la suma de los dos, afectados por lo que es la relación de los dientes y multiplicada por el desplazamiento del motor. Esta ecuación pues la estamos modificando, ¿no? Nada más estamos englobando todo lo que hay del lado derecho en cuanto a inercia y en cuanto a lo que es la fricción. Las otras ecuaciones, se fijan, pues no van a cambiar. Esta no cambia, esta no cambia, esta no cambia. Cambian las variables, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí, que está aquí, si nos regresamos al caso anterior, veríamos que, por ejemplo, sería M, o voltaje en B, o si fuera alguna otra variable, pues yo sé que estoy haciendo referencia al voltaje inducido en el motor. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que esta son únicamente variables y que yo las puedo manejar como yo quiera, ¿no? Si quiero manejarlo de esta forma, o lo quiero manejar de esta forma, también es correcto. Pero básicamente lo que nos dice es que se trata nada más de una variable, que es lo que maneja, ¿no? Y decimos que entonces, esas ecuaciones que están acá no van a cambiar. Se diga, no cambian, es el par motor tiene una relación que tiene que ver con la corriente, el par tiene otra ecuación que tiene que ver con la parte mecánica acoplada al motor. ¿Sí? Entonces, básicamente son nuestras dos ecuaciones del par. Nuestro suma de voltajes, la malla, y obviamente el voltaje inducido, pues también tiene que ver con la constante del motor multiplicado por el desplazamiento. Entonces tengo, ahora, transformando estas ecuaciones. Vemos que ahora lo que hicimos únicamente fue transformar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, y me queda estas que están. Ahora, decíamos que entonces había una relación que podíamos establecer. Voy a regresar acá. Aquí. Por ejemplo, yo puedo establecer una relación, por ejemplo, a partir de esto, ¿no? Donde decíamos, bueno, N1 entre N2, yo lo simplifico y digo únicamente que es N. Para evitar pues tener tantas variables, tantos términos, ¿no? Tantas letras, ¿no? Entonces puedo establecer esta relación. Bueno, entonces yo ya sé que de aquí de estos dos invertidos me pueden establecer una relación que es N y puedo despejar ya sea o sea este valor para dejarlo en función de uno de los desplazamientos. Por ejemplo, si quiero trabajar en función de los desplazamientos
que a final de cuentas es lo que nosotros vamos a trabajar en función del desplazamiento angular, de la carga, perdón, en relación con quién, con el voltaje de entrada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que dejar todas nuestras ecuaciones en función o llegar a una ecuación resultante que nos describa el modelo matemático en relación con lo que es el desplazamiento de la carga. Entonces, tenemos que empezar a trabajar en ese sentido. Por ejemplo, en el primero, pues yo sé que el par no es algo que yo estoy buscando. La corriente tampoco, entonces puedo ir trabajando. Y igual, podemos, como el caso anterior, despejar la corriente, es decir, la corriente de la armadura es igual a ¿quién? Al par motor entre K, que es una de las constantes del motor. Pero también sabemos que, de acuerdo a lo que tenemos aquí, el par motor es igual a ¿quién? Digamos, la parte mecánica del mismo, que está establecida como la inercia equivalente más el coeficiente de fricción equivalente, ¿sí? Y afectados por el desplazamiento del motor, ¿sí? Que es el que da la entrada al sistema en esa parte. Ahora, de ahí entonces quiere decir que podemos sustituir. Si tenemos que la corriente es igual al par entre K tau, pero yo sé que esto que está aquí es el par, pues hago la sustitución. S cuadrado abajo, J equivalente más S por B equivalente. Y multiplicado por el desplazamiento, pues tengo esta parte que está aquí. Entonces quiere decir que esta parte que está aquí, bueno, pues ya lo puedo trabajar, porque ya nada más tengo una variable que es mi desplazamiento del motor. Pero yo sé que ese desplazamiento del motor pues puedo relacionarlo con el desplazamiento de la carga. Ya, vamos a trabajar. Bueno, sabemos que la otra ecuación es la ecuación que le describe los voltajes a través de lo que es la malla del cerro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues sabemos que es esto que está aquí, ¿no? Es RA por SLA multiplicados ambos por la corriente de armadura, que es lo que tenemos aquí. Y más el voltaje inducido en el motor. Entonces tenemos esta otra ecuación. Esta ecuación, ¿por qué la voy a trabajar? Bueno, porque aquí tengo el voltaje de entrada del servo, que es este. ¿Sí? Entonces, tengo una parte de lo que necesito, ¿no? Recuerden que necesitamos el desplazamiento en la carga y por el otro lado necesitamos la entrada de esa parte del sistema. Y la entrada de esa parte del sistema es este voltaje. Pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues que trabajar todo lo demás para que me quede en función de ese desplazamiento. Y al final tengamos este y este. Tenemos este, pero acá no tenemos el otro, que es el desplazamiento. Pues podemos hacer la sustitución. Primero, sabemos que el voltaje inducido está dado como S km por el desplazamiento del motor. Hacemos la sustitución en base a esta ecuación. Una vez que tenemos eso, bueno, pues nos faltaría entonces hacer el resto de la sustitución. Seguimos teniendo aquí IA, pero sabemos que IA es todo esto que está aquí. Este término que está aquí, yo lo voy a sustituir por su equivalente. Hacemos la sustitución y me queda entonces este término. Esto que está aquí es la corriente madura, de acuerdo a lo que hicimos ahorita. Y de ahí fuera, pues hay que trabajar lo que es la parte algebraica. Pues esto por esto lo multiplico y me queda en ese término que está multiplicado por el desplazamiento. Entonces, ese término y ese término están multiplicados por el desplazamiento del motor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Factorizamos ese término. ¿Y qué es lo que sigue? Bueno, podemos trabajar en este caso la suma de todo esto más esto. Entonces, hacemos la operación, hacemos esta suma y llegamos a este resultado. ¿Vale? Pero recuerden que nosotros estamos buscando que sea el desplazamiento de la carga. Y aquí tenemos el desplazamiento del motor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues hay una relación, lo que decíamos anteriormente, ¿no? Hacemos esta relación que está aquí. ¿Sí? Donde nos dice que el desplazamiento de la carga es igual a ¿quién? Al desplazamiento del motor por la relación que hay ahí. ¿Sí? Por lo que es lo mismo, podemos decir que el desplazamiento del motor es igual a ¿quién?
pues al desplazamiento de la carga entre n. Pues con esta que está aquí, con esta consideración, pues trabajamos a la hora de sustituir. Es decir, tengo que cambiar esta parte por su equivalente. Y recuerden que el desplazamiento del motor es igual aquí al desplazamiento de la carga entre n. Y recuerden que n pues, es la relación que hay entre el número de dientes. ¿Sí? Es una relación que sabemos que obviamente eso es una constante, ¿no? Porque el número de dientes del primero y el número del segundo, cuando ya lo aplicamos a un problema, pues ya tiene un número, ¿no? Un número definido. Bueno, cuando ya hicimos eso, entonces quiere decir que ahora el desplazamiento angular de la carga ya está dentro de la ecuación. Entonces ya tengo mi variable de entrada y tengo mi variable de salida. Pues tenemos que trabajar la parte nuevamente del álgebra, ¿no? Como estaba multiplicando, pues lo puedo pasar aquí adentro y me queda este término que está aquí. Pues queda toda esa expresión. Pero en esa expresión, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ya tenemos el desplazamiento de la carga y tenemos un voltaje de entrada. Pero ojo, este voltaje de aquí no es el que nosotros queremos tener. Entonces de ahí pues, puedo despejar, ¿no? Puedo hacer infinidad de cuestiones, ¿no? Si lo dejo de esta manera, yo tendría entonces que este modelo que está aquí pertenece a esto, ¿no? Tenemos un voltaje de entrada, lo multiplicamos por el sistema y nos da un desplazamiento de salida. Es el desplazamiento de la carga, ¿sí? Pero este voltaje que está aquí, pues no es el que yo estoy buscando. O sea, sí cumple con el modelado, digamos, porque es una entrada que se multiplica por todo lo que hay en el sistema y nos genera una salida. O sea, como esta. Está dividiendo, pasa multiplicando, multiplica por todo esto y me genera mi desplazamiento de la carga. Pero no es el que yo estoy buscando. ¿Sí? Entonces, ¿qué establecemos? Bueno, pues que en esta parte del sistema yo tengo una salida que es el voltaje en A, que es lo mismo que el voltaje EA. La salida de este se convierte en la entrada. Por lo tanto, esos dos términos son iguales, ¿no? Entonces, puedo hacer incluso una sustitución en caso de ser necesario. Decimos, bueno, pues en lugar de decir que ahora EA de S es la entrada, pues yo puedo decir que sea el voltaje BA, que yo planteé como salida del operacional. Pero este que está aquí no es el que yo estoy buscando. Yo estoy buscando la relación con respecto de este que está acá. Entonces, ¿cómo lo relaciono? Bueno, pues yo sé que hay una ecuación que es el voltaje BA, ¿sí? Ese voltaje BA me dice que es la salida del operacional, pero vimos que el operacional, su ecuación característica es la de un amplificador inversor. ¿Qué es esto? RI más RF entre RF. ¿Por quién? Por el voltaje de entrada. Ese es el modelo de esta parte. Y en esta ecuación, si vemos, encontramos ahora sí la variable de entrada, que es mi voltaje BI. Entonces, quiere decir que si yo esta parte que está aquí la sustituyo en mi ecuación, voy a tener, por un lado, el desplazamiento angular, o sea, la salida, la carga, el desplazamiento de la carga, y por el otro lado voy a tener mi variable de entrada, que es el voltaje. Pues podemos hacer la sustitución. Decimos, bueno, yo sé que BA es igual a ¿qué? A BI de S por RI más RF entre RF. De modo que llego a esta ecuación. Es decir, aquí multiplicamos y me queda ese término. Entonces ahora sí, como esto está multiplicando, pues pasa dividiendo. Y esto que está aquí tiene la misma forma de lo que yo estoy buscando como mi función de transferencia. La relación entre el desplazamiento angular de la carga entre el voltaje de entrada. Entonces, básicamente esa es la relación que podemos establecer, ¿sí? A la que podemos llegar cuando tenemos un sistema como el que estamos trabajando. Entonces, ahora sí, decimos que ya llegamos al objetivo, modelamos el sistema, tenemos una entrada y tenemos acá lo que es la salida. Bueno, aquí es la carga, ¿no? La salida de la carga. Entonces, básicamente estamos llegando al modelo de decir, quiero saber cómo se va a comportar ese desplazamiento. La otra, pues, hubiéramos podido decir, yo puedo tener una función en la cual yo estoy analizando el par, y por ejemplo, de la carga, dependiendo del voltaje de entrada. Entonces, ahí tendríamos que, nuevamente, retomar las ecuaciones y llevarlas a una forma en la cual
utilizara esta variable y esta variable como parte matemático. ¿Sí? Podríamos tener, como somos, diferentes posibles combinaciones. Pero básicamente aquí lo que estamos viendo es que esto es mi modelo matemático. ¿Sí? ¿De quién? Del sistema. Y el sistema pues, es lo que está descrito aquí por lo que es la relación de dientes. Acuérdense que esta parte que está aquí, pues, obviamente hay que al final sustituirla, ¿no? En caso que fuera necesario. Pero pues como cuando hagamos un problema, el número, no sé, por ejemplo, de dientes del primero es una constante, a lo mejor el número de dientes del segundo pues, es otro número, pero son constantes. Entonces, al hacer esa operación, para obtener un valor de n, pues nos va a dar un número, una constante. Entonces, esta parte, pues no importa que se quede así o que lo cambiemos a su equivalente. Igual aquí, ¿no? La inercia que estamos manejando, yo sé que al final esta inercia está dada como la suma de las inercias multiplicado, por ejemplo, en el caso de la inercia de la carga, multiplicada por esa relación. Pero cuando ya hablamos de un problema aplicado, entonces todos los valores que tengamos ahí, pues ya son valores constantes. Pues básicamente es como podemos trabajar ahora este ejemplo, ¿no? En el cual estamos incluyendo ya lo que es una parte del tren de engranes. Pero puede haber diferentes tipos de sistemas, ¿no? Por ejemplo, ese que estaba ahorita, pues es uno, ¿no? Pero puede ser uno del que tengamos al inicio, pues, 3 etapas con operacionales, luego un circuito RLC, que es como una especie de filtro, y luego de ahí, pues que siguiera, por ejemplo, el servo, y luego los engranes, y luego la carga, ¿no? Entonces puede ser que tengamos más etapas, pero en esencia es eso mismo, ¿no? Es separar las secciones, separarlas en bloques, y plantear las ecuaciones de cada una de esas etapas, ¿no? De cada uno de esos bloques, ¿vale? Y, bueno, como ven, parte de la problemática implica el uso de lo que sería pues el álgebra, ¿no? Operaciones algebraicas, sustituciones y despejes y demás, ¿no? Entonces, realmente no es matemáticas pues tan complejas, ¿sí? En esta parte. Bueno, así jóvenes, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Se queda claro? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Estuvo bien ahí? ¿Ahora sí ya? Sí, de hecho, Julián, como tú dices, ¿no? La cosa, y les comenté, la clave es hacer ejercicios, ¿no? Y vamos a estar haciendo bastantes. La próxima clase haríamos, yo creo que unos 2 ejercicios diferentes. Bueno, uno lo haríamos, digamos, lo iría resolviendo yo junto con ustedes y dejaríamos otro para que ustedes lo resuelvan, ¿no? Para que lo vayan resolviendo durante la clase y si tienen alguna duda, pues vayan. Y pasar a ver también de manera pues, muy rápida, yo creo que empezar a ver empezar a ver lo que es la parte de las analogías, que realmente, como les contaba, es bastante sencillo, ¿no? Lo que es la parte de las analogías. Ya cuando tenemos la ecuación, pues simple y sencillamente podemos pasar a cualquiera de las otras ecuaciones, ¿no? Muy bien, bien ahí. Y bueno, por ejemplo, este es un sistema híbrido en el cual tenemos una ecuación, pero esa ecuación a lo mejor lo podemos plantear como un modelo puramente mecánico o puramente eléctrico, ¿no? O a lo mejor tenemos un sistema de los niveles de tanques y podemos pasarlo a su equivalente que es un circuito eléctrico, ¿no? Diferentes formas, ¿no? De trabajar. Pero bueno, esto lo veríamos ya el día de mañana, ya para que descansen, pues sí, sí entiendo que es bastante engorroso, bastante laborioso hacer tantas operaciones, ¿no? Pero hay que hacerlo. Entonces, ya el día de mañana vamos a hacer 2 ejercicios sobre esta parte, ¿no? De los sistemas híbridos. Hacemos el primero, lo planteamos, llegamos a las ecuaciones y dejamos un segundo en el cual ustedes lo irían resolviendo para ver qué tanto va quedando claro y si tienen alguna duda, bueno, pues la vayamos resolviendo. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a dejarle hasta ahí por el día de hoy, ya para que descansen un rato de tanto número y demás. Y pues mañana continuamos, ¿no? con la clase
avanzarle y pues ya casi terminar lo que sería nuestro primer tema. Dejar por ahí voy a dejar por ahí un trabajito, igual no a todos, van a ser nada más algunos de ustedes, para que expliquen un tema ahí relacionado con esto, ¿no? Entonces, bueno, jóvenes, pues si no hay alguna otra cuestión, entonces sería todo por el día de hoy. Nos vemos mañana.